Bienvenidos a Debate TICS. Ay, hoy nos metemos de lleno en esa conversación que, bueno, parece eterna en el fútbol, ¿no? ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos? Y aunque hay muchísimos nombres legendarios, la discusión moderna casi siempre termina girando alrededor de 4 figuras enormes: Lionel Messi, Pelé, Diego Maradona y Cristiano Ronaldo. Exactamente. Y nuestro análisis de hoy, se basa en el material que estuvimos revisando, que incluye distintas clasificaciones, estadísticas, debates. Hablamos de rankings como el de la IFFHS, esta Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, la revista 442, el siempre polémico premio al jugador del siglo de la FIFA y, claro, toda la cobertura mediática, que fue inmensa, sobre todo después de los últimos logros de Messi, culminando con la Copa del Mundo. Entonces, la pregunta central para hoy sería: usando la evidencia que tenemos en estas fuentes, los datos, las estadísticas, los títulos, los reconocimientos, ¿cuál de estos 4 gigantes, digamos, tiene los argumentos más sólidos para ser considerado el más grande de la historia del fútbol? Bueno, en esta charla yo voy a sostener que la balanza, si miramos toda la evidencia junta, se inclina hacia Lionel Messi. Y yo, por mi parte, argumentaré que, a pesar de los logros más modernos, la primacía histórica y el impacto fundacional de Pelé, bueno, lo mantienen todavía en la cima, basándome también en la información que manejamos, claro. Perfecto. Mi argumento se centra en que Lionel Messi representa, digamos, la cumbre del futbolista moderno si analizamos la combinación de factores: métricas de rendimiento actuales, una cantidad récord de títulos colectivos, reconocimientos individuales que, la verdad, no tienen paralelo, y un dominio sostenido en la élite mundial durante, casi 2 décadas. Carrera que además coronó con la Copa del Mundo. Mencionaste la IFFH. Esta organización, que se dedica justamente a recopilar datos históricos, lo clasifica como el número 1 global, basándose precisamente en estadísticas individuales y colectivas. Messi tiene el récord absoluto de balones de oro, 8. Además, según las fuentes que vimos, es el futbolista con más títulos oficiales en la historia, 46 trofeos si sumamos clubes y selección. La Copa del Mundo de Qatar 2022 fue, digamos, la consagración definitiva, ¿no? El título que él más quería. Y fue el dominador absoluto de la Liga Española por años, no solo metiendo goles, sino también como el máximo asistente histórico. Y no es solo la IFFH, la revista británica 442 también lo pone primero, por delante de Maradona, Cristiano y del propio Pelé. Destacan no solo sus récords y su brillantez constante, sino su increíble evolución, de ser un extremo que gambeteaba a todo el mundo a convertirse en un creador de juego total. De hecho, después de ganar el Mundial, la reacción de la prensa española fue casi unánime. Lo proclamaron el mejor de la historia. Bueno, pero mirándolo desde otro ángulo, la figura de Pelé tiene un peso histórico y unos logros que, creo yo, lo colocan en una categoría aparte. No solo dominó su era como pocos, sino que fue el gran artífice de la transformación del fútbol en el fenómeno global que es hoy. Y tiene el récord que para muchísimos es como el santo grial de este deporte: 3 Copas del Mundo. Ese impacto global y el reconocimiento de expertos de su época y posteriores creo que van más allá de aplicar métricas que se desarrollaron décadas después. Pelé es, y va a seguir siendo, el único futbolista con 3 mundiales ganados: Suecia 58, Chile 62 y México 70. Si bien es cierto que en el 62 una lesión lo dejó afuera gran parte del torneo, su influencia ya era enorme y Brasil igual ganó el título. La misma IFFHS que mencionas lo pone en un muy respetable segundo lugar histórico. Y no podemos olvidar el premio al jugador del siglo de la FIFA. En la votación que se hizo entre expertos, hablamos de funcionarios FIFA, periodistas especializados, entrenadores de renombre, Pelé fue elegido por encima de Maradona. Sí, existió la controversia del voto popular por Internet que ganó Diego, lo sé, pero la elección de los especialistas fue clara. Se le describe, de forma unánime, como un jugador adelantado a su tiempo, de una completitud asombrosa. Ambidiestro, goleador implacable, magnífico pasador, driblador, excelente cabeceador, con una inteligencia táctica superior, e incluso ayudaba en defensa. Fue la primera gran estrella global del fútbol. Lideró a Brasil al título del 58 con solo 17 años, una proeza.
y fue la figura estelar del equipo de 1970 que muchos consideran la mejor selección de todos los tiempos. Jugó casi toda su carrera en el Santos, en una liga brasileña que en esos años era de las más fuertes del mundo, y con ese club ganó todo, incluyendo Copas Libertadores e Intercontinentales donde le ganaron a los campeones europeos. Tan icónico y valioso era que el gobierno brasileño lo declaró Tesoro Nacional Oficial para que no se fuera a Europa. Su grandeza trascendió fronteras y rivalidades. Incluso en Argentina muchísima gente lo reconoce como el más grande. Nadie puede negar el peso específico de una Copa del Mundo. Y 3 es, una marca legendaria, única de Pelé. Sin embargo, acá es donde planteo la diferencia de enfoque. ¿No ofrece la totalidad de una carrera una visión más completa de la grandeza sostenida? Messi logró esa Copa del Mundo, ¿eh? El argumento que muchos usaban en su contra ya no está, pero lo suma a casi 20 años de mantenerse en la cima absoluta, algo que es inédito. Esos 46 títulos colectivos que son récord, los 8 balones de oro, también récord, y las estadísticas que demuestran su dominio en las ligas más competitivas de Europa y con Argentina, todo eso forma un panorama de excelencia constante, que para mí tiene un valor equiparable o quizás hasta superior al hito mundialista por monumental que sea. Creo que rankings como el de IFHS o 442 intentan capturar esa visión integral, ¿sabes? Esa consistencia a lo largo del tiempo, y por eso lo ponen número 1. No es solo ganar lo máximo, sino ser el mejor consistentemente, por más tiempo. A ver, entiendo eso. Claro, aunque sigo pensando que las 3 Copas del Mundo no son simplemente un hito, son el hito definitorio en el deporte rey. Ganar una es la cumbre para casi cualquier futbolista. Ganar 3 te convierte en leyenda inmortal, te define como el rey de la competición más importante que existe. Pelé es el único monarca con esa triple corona. Sí, en el 62 no jugó la final, lo dijimos, pero su aporte para llegar ahí y sobre todo su actuación decisiva con 17 años en el 58 y su liderazgo en el equipo mágico del 70, eso es incomparable. Para muchos, ese es el estándar definitivo, la vara con la que se mide la grandeza máxima en el fútbol. No se trata de quitarle mérito a la impresionante regularidad de Messi, sino de calibrar adecuadamente el peso del logro supremo en el escenario supremo, conseguido no una, sino 3 veces. Ese logro, para mí, sigue siendo el argumento más poderoso a favor de Pelé. Claro, el peso de los mundiales es innegable, pero si llevamos la conversación al terreno del legado y el impacto cultural versus las estadísticas y los reconocimientos modernos, que es otro punto clave, ¿no? Las métricas objetivas modernas favorecen, yo diría abrumadoramente, a Messi. Sus balones de oro, sus botas de oro, los récords de goles y asistencias que rompió tanto en clubes como en selección, son datos duros, cuantificables, cierto. Organismos como la IFFHS y publicaciones como 442 no lo ponen número 1 por capricho, sino basándose en esa evidencia medible. Y más allá de los números está su evolución como futbolista. Pasó de ser un extremo puramente desequilibrante a un playmaker total, un organizador capaz de dictar el ritmo del partido desde cualquier zona del campo. Eso demuestra una inteligencia futbolística y una capacidad de adaptación al máximo nivel que, raramente se ven. Es un dominio tangible y sostenido en la era más analizada y competitiva del fútbol. Ese es un punto fuerte, sin duda. Pero, ¿hemos considerado realmente la magnitud del legado intangible de Pelé? Su impacto va mucho más allá de las cifras que hoy podemos recopilar con toda la tecnología avanzada. Pelé no solo jugó excepcionalmente bien, sino que fue fundamental en la creación del fútbol como el espectáculo global que es hoy. Fue el primer icono mundial del deporte, inspiró a millones de niños en todos los rincones del planeta. Y no olvidemos que fue votado como el mejor jugador del siglo XX por los expertos de la FIFA, gente que vivió y respiró el fútbol de esa época. Además, debemos poner en perspectiva el contexto. Se jugaban menos partidos oficiales, sí, pero muchos de sus goles y jugadas ni siquiera fueron grabados. Las condiciones eran muchísimo más precarias, campos en mal estado, balones pesados y una permisividad arbitral con el juego brusco que hoy sería impensable.
¿Cómo cuantificamos el haber brillado en esas circunstancias? El impacto cultural de Pelé, su rol como embajador global pionero del juego bonito, es algo que las métricas modernas simplemente no pueden capturar en su totalidad. Es otra dimensión de grandeza, ¿entiendes? Entiendo. Y reconozco absolutamente la dificultad de comparar eras y el mérito inmenso de Pelé como pionero y estrella en condiciones adversas. No intento minimizar eso para nada. Sin embargo, el fútbol actual plantea desafíos de otra naturaleza, pero igualmente gigantescos. Hoy el juego está globalizado al extremo. Tácticamente es muchísimo más complejo y sofisticado, y la exigencia física es constante, semana tras semana al más alto nivel. Messi no solo sobrevivió, sino que dominó esta era hipercompetitiva durante casi 2 décadas. Se enfrentó a las mejores defensas del mundo, a los sistemas tácticos más elaborados en la élite europea, la Liga, la Champions League, con una longevidad y una consistencia en el rendimiento máximo que sinceramente no tienen parangón. Ganar la Copa del Mundo en este contexto moderno, sumado a todo su dominio previo en clubes, refuerza su candidatura desde la perspectiva de la dificultad actual. No es necesariamente más difícil que antes, pero es un tipo de dificultad diferente, basada en la presión constante, el análisis exhaustivo del rival y la velocidad del juego. Justamente ahí quería llegar. Es cierto que el fútbol moderno es increíblemente exigente, pero no podemos caer en la tentación de pensar que lo anterior era más fácil. No, el fútbol en tiempos de Pelé era, en muchos sentidos, más salvaje. La protección arbitral era mínima, las entradas eran mucho más duras y a menudo malintencionadas, los campos de juego podían ser auténticos lodazales, los balones eran de cuero pesado, impredecibles. Pelé no solo sobrevivió a eso, sino que desplegó una habilidad y una técnica exquisita en esas condiciones. Y reitero lo de la Liga Brasileña. El Santos de Pelé no era un equipo que solo brillaba localmente. Se midió y venció repetidamente a los campeones de Europa en la Copa Intercontinental, demostrando el altísimo nivel de esa liga en aquel entonces. Comparar directamente siempre será imperfecto, lo sabemos, pero el dominio de Pelé en esas circunstancias fundacionales del fútbol moderno, siendo un pionero técnico y físico, fue extraordinario. Triunfó contra obstáculos muy distintos a los actuales, pero no por ello menores. Y esto nos lleva inevitablemente a considerar el lugar de Maradona y Cristiano Ronaldo en esta conversación. Son, sin discusión, 2 de los más grandes de todos los tiempos. Maradona, un ícono cultural, el héroe del Mundial 86 con actuaciones que, quedaron grabadas en la memoria colectiva, tercero según la IFFHS, segundo para 442 y ganador del voto popular de la FIFA como jugador del siglo. Cristiano Ronaldo, por su parte, es el máximo goleador de la historia del fútbol, una máquina competitiva, multicampeón a nivel de clubes y ganador de una Eurocopa con Portugal. Leyendas absolutas, sin duda. Sin embargo, si intentamos hacer una comparación global, mirando los logros individuales más prestigiosos como los Balones de Oro, Messi 8, CR7 5, y ni Pelé ni Maradona los podían ganar en su época competitiva principal, y los títulos colectivos totales, Messi con 46, récord histórico. Messi parece tener una ventaja en la suma total. Incluso la percepción cambió tras el Mundial 2022, ¿no? Gran parte de la prensa especializada, sobre todo en España, empezó a colocar a Messi consistentemente por encima de Maradona en sus rankings históricos, algo que antes era más debatido. No me convence del todo esa línea de razonamiento porque creo que simplifica demasiado la comparación y el peso de ciertos logros. Maradona llevó a Argentina a ganar el Mundial del 86 de una manera casi mesiánica, con una influencia en el equipo que quizás nunca se haya repetido. Ese logro tiene un peso específico enorme y el hecho de que ganara el voto popular de la FIFA refleja su conexión única con los aficionados, ¿verdad? Cristiano Ronaldo ha roto barreras goleadoras que parecían insuperables. Su ambición y longevidad también son legendarias. Son argumentos potentísimos que van más allá de simplemente contar trofeos. Pero volvemos al punto inicial. Pelé sigue teniendo esas 3 copas del mundo, un argumento único que ninguno de los otros 3 puede esgrimir. Y no olvidemos que en la votación de expertos de la FIFA para el jugador del siglo, Pelé quedó por delante de Maradona.
El debate no puede reducirse a una simple contabilidad o a la polarización mediática entre Messi y Cristiano, que a veces pasa. La grandeza de Pelé y Maradona tiene dimensiones históricas y simbólicas que hay que ponderar adecuadamente. La propia división del premio FIFA 2000, eso de Pelé por expertos, Maradona por el público, es el mejor ejemplo de esta complejidad y de cómo distintos criterios llevan a conclusiones diferentes. Para recapitular mi posición, entonces, creo que la combinación de un éxito colectivo sin parangón, ese récord de 46 títulos, incluyendo finalmente la Copa del Mundo, sumado a un reconocimiento individual también récord con 8 balones de oro, un dominio estadístico apabullante y sostenido en goles y asistencias durante casi 20 años, y la validación de rankings modernos basados en datos como los de la IFFH y 442, posicionan a Lionel Messi como el futbolista más completo, laureado y consistentemente dominante de la historia, habiendo además demostrado una capacidad única para adaptarse y brillar en la era más globalizada y competitiva del fútbol. Y por mi lado, reafirmo los pilares de la candidatura de Pelé, el logro supremo y único de las 3 Copas del Mundo, su papel trascendental como pionero en la globalización del fútbol y su gigantesco impacto cultural, el reconocimiento como el mejor del siglo XX por los expertos de la FIFA y su dominio técnico y físico absoluto en una era fundacional del deporte, superando condiciones mucho más adversas que las actuales. Estos elementos, en conjunto, sostienen la figura de O Rey Pelé en un lugar preeminente, quizá inalcanzable en la historia de este deporte. Es evidente que estamos ante una tarea fascinante, pero increíblemente compleja, comparar atletas de élite a través de décadas de evolución del juego. Y ambos coincidimos, creo, en la grandeza indiscutible no solo de Messi y Pelé, sino también de Maradona y Cristiano Ronaldo. Y podríamos añadir a otros gigantes que las fuentes también mencionan, ¿no? Di Stéfano, Cruyff, Beckenbauer, Zidane, Ronaldo Nazario. La lista de genios es larga, la verdad. Totalmente de acuerdo. Al final del día, la elección del mejor de todos los tiempos a menudo dice más sobre qué valora cada uno de nosotros. ¿No es así? ¿Es el éxito en el escenario máximo, la Copa del Mundo, el criterio definitivo? ¿O pesa más la consistencia semana a semana, los títulos de clubes, los premios individuales? ¿Le damos más importancia al impacto cultural y al legado pionero? ¿O a las estadísticas objetivas y el rendimiento medible en la era moderna? ¿Valoramos más el pico de rendimiento absoluto o la longevidad en la élite? Son muchas preguntas. Exacto, y quizás ahí reside el verdadero valor de esta conversación. No se trata tanto de coronar a uno de manera definitiva e indiscutible, sino de utilizar este debate como una lente para apreciar las múltiples dimensiones de la excelencia en el fútbol representadas de manera sublime por estos atletas extraordinarios. El material que hemos consultado nos ofrece justamente eso, diferentes ángulos, datos y perspectivas para seguir explorando y admirando a estas leyendas. Sin duda alguna. Esta discusión, lejos de buscar una respuesta única, enriquece nuestra comprensión del juego y nos permite celebrar las diferentes maneras en que estos gigantes lo elevaron a la categoría de arte. Queda mucho por analizar y disfrutar en sus historias y legados.